Aquella noche, todo estaba perfectamente alineado para que estallara la bomba. La fiesta anual de la empresa era el acontecimiento que todos esperaban, y yo sabía que sería el escenario perfecto para revelar la verdad que llevaba meses quemándome por dentro. Las sonrisas, los brindis, la música a todo volumen, todo parecía una cortina de humo para ocultar sórdidos secretos que estaban a punto de salir a la luz. No fue una decisión impulsiva, sino una estrategia meticulosamente planeada. Ellos no sabían lo que les esperaba, pero yo sí. Yo lo sabía todo. Al principio, solo había desconfianza. Pequeños detalles que no cuadraban, llamadas borradas en su móvil, excusas poco meditadas, noches enteras en las que parecía presente solo en cuerpo, pero con la mente a kilómetros de distancia. Pero fue ese perfume, fuerte y masculino, pegado a su ropa cuando volvía de una reunión de trabajo, lo que me empujó hacia la verdad. El tipo de verdad que no quieres encontrar, pero que, una vez descubierta, no se puede ignorar. Te estás volviendo paranoica, dijo, su voz dulce como un veneno disfrazado. Es solo la presión en el trabajo. No crees fantasías donde no las hay. Quería creer, Dios sabe cuánto quería creer. Pero el instinto no mentía. Fue entonces cuando decidí actuar. Un rastreador discreto en el coche, software de monitoreo en el teléfono. La verdad no tardó en salir a la luz, cruda y brutal. No eran discretos. Mensajes apasionados, fotos sugerentes, encuentros concertados a horas en las que yo sabía que ella debía estar en otro lugar. ¿Y su nombre? Grabado como SR Supervisor en los contactos. Cruel ironía. Pasé noches en vela, con el corazón encogido y la mente atascada en una pregunta, ¿por qué? Durante años habíamos construido una vida juntos. Lo di todo, sacrifiqué tardes, fines de semana y mis propios deseos para que ella tuviera lo que necesitaba, para que nunca le faltara de nada. Y sin embargo, no era suficiente. El día antes de la fiesta, tuve la prueba final. Un audio, enviado por error, donde sus palabras cortaban como cuchillas, no te preocupes, nunca se enterará. Es tan ingenuo que podrías poner una valla publicitaria delante de su casa y seguiría creyendo que es publicidad. Lo escuché una y otra vez, hundiéndome cada vez más en mi propia angustia. Era como si cada palabra desgarrara una parte de mí. Pero en ese momento, el dolor dio paso a algo más frío, más calculado, sabía exactamente lo que tenía que hacer. En la fiesta, todo parecía normal. Saludé a mis compañeros, seguí sonriendo e incluso bailé con ella, como si todo fuera bien. Ella no sospechó nada, y eso me dio una extraña sensación de poder. Mientras ella daba vueltas por la sala, iluminada por las luces de colores, yo observaba al hombre del otro lado de la sala, el jefe, seguro de sí mismo, sonriente, como si estuviera en la cima del mundo. Intercambiaron miradas rápidas y cómplices, como si tuvieran un secreto que nadie más en la sala conocía. Pero yo sí. Esperé el momento perfecto. El micrófono estaba allí, listo para los discursos de agradecimiento. Cuando el organizador me pidió que dijera unas palabras, supe que era ahora o nunca. Toda la sala enmudeció, las luces se atenuaron y todos los ojos se clavaron en mí. Respiré hondo. Esta noche es especial, ¿verdad? Empecé, con una voz tranquila que nadie podía interpretar como una señal del caos interno que sentía. Estamos celebrando el éxito de la empresa, el trabajo en equipo y algunas de las relaciones más estrechas que se desarrollan aquí. Oí risas tímidas. Algunos parecían confusos, pero otros, sobre todo los más cercanos a ella y a su jefe, ya empezaban a intercambiar miradas incómodas. Continué, sin prisas, sin titubeos. Hay algo que todos debéis saber. Una pareja a la que respetáis y admiráis vive en realidad una mentira. Y hoy voy a desenmascarar esa mentira. Me miró, con los ojos muy abiertos, mezcla de asombro y pánico. Intentó mantener la postura, pero ya le temblaban las manos y pude ver el sudor en su frente. Saqué mi teléfono y proyecté los mensajes en la pantalla principal del salón. Fotos. Oh Dios. Suficiente para acallar cualquier excusa que se les pudiera ocurrir. La sala quedó en completo silencio, salvo por el sonido de alguien jadeando de fondo. Traición, señores. No solo traición en un matrimonio,
sino traición a los valores, a la confianza y a lo que debería ser más sagrado. No hubo gritos. No había confusión. Solo el sonido de un castillo derrumbándose delante de todos. Comenzó a acercarse, con lágrimas en los ojos. Por favor, escúchame, puedo explicártelo. Pero me di la vuelta, ignorando sus palabras como ella ignoraba los votos que habíamos hecho. El jefe intentó salir discretamente, pero los murmullos ya se habían convertido en juicios susurrados, y su reputación quedó destruida antes incluso de que saliera por la puerta. Dejé el micrófono en el atril y me dirigí a la salida. Al cruzar el vestíbulo, sentí el peso de las miradas. No eran de lástima, sino de respeto. Yo no era la víctima. Yo era el hombre que tuvo el valor de decir, basta. Pero aquella noche fue solo el principio. La exposición fue una herida abierta para todos, pero, ¿qué ocurrió después? ¿Cómo lidiaron todos con las cenizas de lo que quedaba? ¿Se levantaron o se hundieron por completo? ¿Qué le ocurrió realmente a ella, a él, y a mí? Estas preguntas aún esperan respuestas, respuestas que yo estaba a punto de descubrir. Bienvenidos al canal donde la verdad siempre sale a la luz. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Cada historia de ficción que escuches es un retrato de cómo la infidelidad destruye vidas, hogares y corazones. Prepárate para una narración impactante que te atrapará de principio a fin. La traición tiene consecuencias, y esta historia lo demuestra de un modo inolvidable. Disfrute y prepárese para el impacto. La fiesta anual de la empresa era un acontecimiento esperado por todos. Una oportunidad para relajarse, celebrar los logros y crear recuerdos lejos de la presión diaria del trabajo. Para Gabriel y Laura, la pareja que parecía perfecta a los ojos de todos, aquella velada iba a ser una más de las muchas que compartieron a lo largo de sus 10 años de matrimonio. Gabriel era un hombre práctico, organizado y dedicado. Como director de proyectos en una empresa tecnológica, su rutina estaba llena de detalles y plazos, pero siempre encontraba tiempo para atender a su familia. Laura, por su parte, era extrovertida, creativa y apasionada de su carrera como analista de marketing en la misma empresa. La combinación parecía ideal, estabilidad y vivacidad equilibradas en una rutina compartida. La pareja se había conocido en una fiesta de amigos comunes. Laura, con su sonrisa contagiosa y sus historias divertidas, se había ganado a Gabriel casi al instante. Él, con su porte tranquilo y su forma de escuchar atentamente, se convirtió en un refugio para Laura, que decía que la hacía sentir comprendida como nadie. Se casaron 2 años después, en una ceremonia sencilla pero llena de significado. Fue el comienzo de una vida que ambos creían destinada a crecer con amor y confianza. Sin embargo, los últimos años habían traído cambios que ambos dudaban en admitir. Laura había recibido un importante ascenso en la empresa, asumiendo un papel más estratégico y ganando visibilidad ante la junta directiva. Gabriel, al mismo tiempo, se enfrentaba a un entorno laboral cada vez más competitivo y a menudo estresante. Las largas jornadas laborales y la presión empezaron a desgastar su relación. Las conversaciones espontáneas empezaron a escasear, sustituidas por diálogos rápidos sobre las tareas cotidianas. Sin embargo, había momentos en los que la chispa original de la relación parecía reaparecer. Durante las cenas de los viernes en un restaurante cercano o las noches de cine improvisadas en casa, Gabriel sentía que el amor entre ellos seguía ahí, aunque se hubiera debilitado por la rutina. Para él, esos pequeños momentos eran la prueba de que su relación podía sobrevivir a todo. Laura, sin embargo, parecía cada vez más distante. Sus sonrisas eran más cortas, sus palabras más comedidas. Gabriel se daba cuenta de ello, pero no sabía cómo afrontarlo sin parecer entrometido. El entorno de trabajo de Laura era vibrante y lleno de interacciones diarias con colegas, socios y dirigentes de la empresa. Entre ellos estaba Eduardo, su jefe de equipo, un hombre carismático que siempre se mostraba seguro y elocuente. Eduardo era admirado por muchos en la oficina, tanto por su liderazgo como por su capacidad para entablar relaciones. Tenía fama de persuasivo y atractivo, características que le valieron el éxito en negociaciones importantes y también cierta fascinación entre sus colegas. Gabriel había oído a Laura mencionar a Eduardo en conversaciones informales. Sabía que el jefe de su mujer tenía una gran influencia en su crecimiento en la empresa. Al principio, Gabriel apreciaba que se reconociera el talento de Laura,
pero con el tiempo empezó a sentir una incomodidad que no podía explicar. Tal vez fuera la forma en que ella hablaba de los retos del trabajo, mencionando siempre las brillantes ideas de Eduardo, o el brillo de sus ojos cuando comentaba el éxito de las campañas que habían dirigido juntos. Era una chispa de algo que Gabriel no quería convertir en preocupación. Prefería creer que solo era admiración profesional. A medida que Laura prosperaba en su carrera, Gabriel empezó a cuestionarse su propio propósito. Trabajaba duro, pero no sentía el mismo entusiasmo que veía en su mujer. La comparación, aunque no fuera intencionada, le hizo reflexionar sobre lo que había cambiado en su vida. ¿Es eso todo? La pregunta le acompañaba a primera hora de la mañana mientras revisaba documentos o planificaba estrategias. Aún así, se guardaba esas dudas, convencido de que tenía que ser el pilar de la relación, el punto de estabilidad en medio de tantos cambios. Esa noche, en la fiesta, Laura había elegido un elegante vestido rojo que combinaba a la perfección con su energía. Gabriel, por su parte, optó por un traje discreto pero bien ajustado, reflejo de su preferencia por la sencillez. Llegaron juntos, como siempre, pero pronto se separaron al mezclarse entre los grupos de amigos y colegas. Gabriel se quedó con algunos miembros del sector tecnológico, mientras Laura se movía entre conversaciones con el equipo de marketing y los directores. A medida que avanzaba la velada, Gabriel se dio cuenta de lo cómoda que parecía Laura en aquel ambiente. Era el centro de atención, reía, gesticulaba y atraía la atención de todos los que la rodeaban. Él la observaba desde lejos, admirándola pero incómodo al mismo tiempo. El contraste entre la Laura que conocía en casa y la mujer segura de sí misma que veía allí era innegable. Se preguntó si era él quien había cambiado o si era el mundo de Laura el que ahora le parecía tan diferente. En el escenario principal, Eduardo tomó el micrófono para pronunciar un discurso, agradeciendo al personal su compromiso durante todo el año. Laura estaba en primera fila, sonriendo y aplaudiendo. Gabriel notó cómo los ojos de Eduardo parecían buscar los de Laura, como si hablaran un idioma que solo ellos dos entendían. Apartó la mirada, sintiendo una incomodidad que trató de ignorar. Es solo mi cabeza, pensó, tratando de convencerse a sí mismo. Mientras Eduardo hablaba, Gabriel se perdió en sus pensamientos. Recordaba lo inseparables que habían sido él y Laura al principio de su matrimonio, cómo se habían empeñado en resolverlo todo juntos. Ahora, sentía que vivían en mundos diferentes. Pero no quería rendirse. No podía. Laura era el amor de su vida y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para revertir ese sentimiento de distancia. Cuando terminó el discurso, Eduardo bajó del escenario y saludó a Laura con una cálida sonrisa. Intercambiaron unas breves palabras antes de que Laura se uniera a Gabriel con una copa de vino en la mano. Es realmente inspirador, ¿verdad?, dijo Laura refiriéndose a Eduardo. Gabriel forzó una sonrisa. Parece que todo el mundo le admira. Laura se rió. Y con razón. Siempre encuentra la manera de motivar al equipo. Gabriel no respondió. Se limitó a sonreír vagamente y a dar un sorbo a su bebida. En su interior, sentía que había algo que no podía comprender del todo. Algo que estaba ahí, pero aún fuera de su alcance. La fiesta continuó y Gabriel intentó involucrarse más, relacionándose con otros compañeros e incluso bailando con Laura. Pero en el fondo, sabía que la noche no era solo una celebración. Era el presagio de algo más grande, algo que aún no comprendía, pero que cambiaría sus vidas para siempre. Los días posteriores a la fiesta de empresa trajeron un ambiente extraño para Gabriel. Laura parecía más ligera, casi animada, como si algo en su vida hubiera encontrado un nuevo propósito. Sonreía más, comentaba el trabajo con renovado entusiasmo y de vez en cuando se marchaba temprano por la mañana, diciendo que tenía reuniones tempranas o eventos urgentes. Para Gabriel, esta nueva fase de ella era a la vez encantadora e inquietante. Aquel sábado por la mañana, se despertó con la casa en silencio. Laura había salido temprano para una supuesta reunión con el equipo de marketing, algo inusual para un fin de semana. Gabriel se quedó mirando el techo de su dormitorio, recordando los últimos meses. No era solo la sensación de distancia lo que le molestaba. Había algo que no podía nombrar, pero que se manifestaba en pequeños detalles. La forma en que Laura sostenía su teléfono móvil demasiado cerca de ella,
las excusas cada vez más vagas para llegar tarde y las miradas furtivas que lanzaba en momentos inoportunos. El móvil de Gabriel vibró sobre la cómoda. Era un mensaje de un compañero de trabajo que le recordaba que tenía que entregar un informe el lunes. Cogió el teléfono, contestó rápidamente, pero sus ojos se desviaron hacia el dispositivo de Laura, dejado junto a la cama. En la pantalla bloqueada apareció una notificación, mensaje de Eduardo. Gabriel sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que no debía mirar, pero algo en su interior, un impulso casi irracional, le hizo alargar la mano y desbloquear el dispositivo con el código que se sabía de memoria. El mensaje era breve, pero cargado de implicaciones. Estoy deseando verte. Aquella noche sigue en mi mente. Leyó y releyó las palabras, tratando de encontrar una interpretación alternativa, algo que no confirmara lo que su instinto ya sospechaba. Pero fue inútil. El mensaje era claro. Todo su cuerpo se tensó, una mezcla de rabia, tristeza e incredulidad le invadió. ¿Cómo había sucedido? ¿Y cuándo? Y lo más importante, ¿por qué? Gabriel guardó el móvil y se levantó. Necesitaba salir de casa, despejarse, intentar organizar sus pensamientos. Cogió las llaves del coche y condujo sin rumbo por las calles. Las imágenes de Laura y Eduardo en la intimidad, aunque producto de su imaginación, no salían de su cabeza. Agarró con fuerza el volante, sintiendo una creciente presión en el pecho. En algún momento, aparcó en un parque donde solían pasear juntos al principio de su matrimonio. El lugar le trajo recuerdos de tiempos más sencillos, cuando todo parecía más fácil y el amor entre ellos era inquebrantable. Sentado en un banco, intentó procesar lo que había descubierto. Su mente oscilaba entre el deseo de enfrentarse inmediatamente a Laura y la necesidad de comprender plenamente lo que estaba ocurriendo antes de actuar. Aquella tarde, Laura regresó a casa con la misma sonrisa ligera de siempre, pero Gabriel notó algo diferente. El olor a perfume en su piel era más fuerte que de costumbre, y el brillo de sus ojos parecía cargado de una energía que él ya no podía interpretar como inocente. Cenaron juntos, como de costumbre, pero el silencio entre palabras era más pesado que nunca. ¿Te encuentras bien?, preguntó Laura, rompiendo el silencio. Por supuesto. Solo cansado del trabajo, contestó Gabriel, forzando una sonrisa. Sabía que no estaba preparado para abordar lo que había descubierto. Todavía no. Durante los días siguientes, Gabriel empezó a observar a Laura más de cerca. Prestó atención a cada movimiento, a cada excusa, a cada llamada telefónica que ella hacía en el pasillo o en el coche. No tardó en notar un patrón. Laura siempre parecía más animada los días que decía que tenía reuniones con Eduardo. Y esas reuniones, curiosamente, siempre se prolongaban más allá del horario habitual de oficina. Decidido a averiguar la verdad, Gabriel instaló una aplicación en su teléfono que le permitía rastrear sus mensajes y su ubicación. Era una medida que nunca imaginó que tomaría, pero su desesperación por entender lo que estaba pasando le llevó a cruzar límites que hasta entonces había considerado inviolables. En pocos días, tuvo acceso a una colección de mensajes intercambiados entre Laura y Eduardo. Iban desde conversaciones triviales hasta declaraciones que confirmaban sus sospechas. Me hace sentir viva como hacía tiempo que no me sentía. Estoy deseando que llegue el próximo momento en el que estemos juntos. Cada mensaje era una puñalada en el corazón de Gabriel. Los leía y se preguntaba cómo había llegado a esto. ¿Qué había salido mal? ¿Había fallado en algo? ¿O simplemente Laura había cambiado, se había convertido en alguien que él ya no reconocía? Finalmente, un viernes por la tarde, Gabriel decidió afrontar la situación. Laura había dicho que iba a una reunión al final del día, pero Gabriel sabía exactamente dónde estaría. La localizó en un discreto hotel del centro de la ciudad. Aparcó el coche al otro lado de la calle y esperó. Al cabo de unos minutos, vio a Laura y Eduardo salir juntos del hotel. Ella sonreía, acomodándose el pelo con un gesto despreocupado, mientras él mantenía la mano en su espalda de una forma que solo podía describirse como íntima. Gabriel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había llegado el momento. No había más lugar para la duda o la interpretación. Los vio subir a un coche y marcharse, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Esa noche,
Cuando Laura regresó a casa, Gabriel la esperaba en el salón. La tensión en el ambiente era palpable. La observó mientras se quitaba los zapatos y dejaba el bolso en el sofá, sin darse cuenta de su expresión seria. ¿Podemos hablar?, dijo, con voz más firme de lo que esperaba. Laura lo miró sorprendida. Sí, por supuesto. ¿Qué ha pasado? Gabriel respiró hondo. Sabía que la conversación que se avecinaba cambiaría sus vidas para siempre. Pero en aquel momento estaba dispuesto a afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Y entonces la verdad finalmente salió a la luz. Gabriel se había preparado para ese momento. Durante días, había ensayado mentalmente las palabras, imaginado los posibles escenarios y tratado de predecir las reacciones de Laura. Pero cuando llegó el momento, se dio cuenta de que ninguna preparación sería suficiente para hacer frente a la tormenta que se avecinaba. Era lunes por la tarde y la casa estaba en silencio. Laura había llegado pronto del trabajo y parecía tranquila, ocupada con una copa de vino mientras leía algo en su tableta. Gabriel la observaba desde lejos, con el peso de la verdad sobre sus hombros. Sabía que tenía que hablar, pero el momento exacto parecía imposible de alcanzar. Era como estar frente a un abismo, sabiendo que el salto era inevitable pero aterrador. Entró lentamente en el salón, deteniéndose a pocos metros de ella. Laura levantó la vista y sonrió, una sonrisa que ahora a Gabriel le parecía vacía, llena de secretos que guardaba con habilidad. «Tenemos que hablar», dijo él, con voz baja pero firme. Laura frunció el ceño, un brillo de preocupación pasó por sus ojos. Guardó la tableta y enderezó la postura en el sofá. «Por supuesto». «¿Qué ha pasado?». Gabriel se sentó frente a ella, cruzando las manos en un gesto que demostraba su tensión. La miró un momento antes de contestar. «Sé lo tuyo con Eduardo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura parpadeó sorprendida y luego bajó la mirada, como si tratara de asimilar las palabras. Abrió la boca para hablar, pero Gabriel la interrumpió. «No intentes negarlo. Te vi salir del hotel. He leído los mensajes. Lo sé todo». Las palabras salieron rápidamente, llenas de dolor y rabia contenida. Laura parecía haber perdido el color. Su boca volvió a abrirse, pero esta vez las palabras salieron. «Gabriel. Yo. No sé qué decir». «Di la verdad, Laura». Estalló, con la voz más alta de lo que pretendía. «¿Por qué? ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo has podido hacerme esto a mí, a nuestra historia?». Laura se llevó las manos a la cara, como para protegerse de la intensidad de aquellas palabras. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Lo siento mucho, Gabriel». No sé cómo, hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Me perdí. Me sentí sola, desconectada. Eduardo, él estaba allí. Me hizo sentir especial de nuevo». «¿Especial?», preguntó Gabriel, incrédulo. «¿Me estás diciendo que destruir nuestro matrimonio valió la pena porque él te hizo sentir especial?». Laura le miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de una determinación que él no esperaba. «No intento justificarlo, Gabriel. Solo intento explicártelo». Gabriel se levantó, caminando en círculos por la habitación, con la mente dándole vueltas tan rápido como sus pasos. «¿Explicar? ¿Explicar qué? ¿Qué tiraste por la borda 10 años de matrimonio por esto?». Se detuvo, mirándola de nuevo. «¿Y qué creías que pasaría? ¿Que nunca lo descubriría? ¿Que viviríamos esta mentira para siempre?». Laura no contestó. Se limitó a mirarle, como si no hubiera nada más que decir. Pero Gabriel sabía que había algo más. Algo no tenía sentido. La traición era devastadora, pero parecía haber algo más allá. Algo más grande. «¿Hay algo más, verdad?», preguntó, con la voz más baja, pero cargada de sospechas. «Puedo sentirlo. Hay algo que aún no me has contado». Laura apartó la mirada y Gabriel se dio cuenta de que tenía razón. Se cruzó de brazos, esperando, con la respiración agitada llenando el silencio entre ellos. Finalmente, Laura habló,
su voz casi un susurro. Eduardo y yo, se detuvo, como si fuera imposible pronunciar las palabras. No solo estábamos juntos. Estábamos planeando algo. Gabriel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No sabía lo que ella estaba a punto de decir, pero sabía que sería devastador. ¿Planeando qué? Preguntó, cada palabra cortante como una cuchilla. Laura respiró hondo, conteniendo las lágrimas. Eduardo quería que dimitiera. Pensó que si dejabas la empresa, sería más fácil para nosotros dos permanecer juntos sin levantar sospechas. Gabriel permaneció inmóvil, con las palabras resonando en su mente. Pensó en su trabajo, en su carrera, en todo lo que había sacrificado para construir aquel espacio. La traición de Laura ya era un duro golpe, pero la idea de que estuviera conspirando activamente contra él le hizo sentir un tipo de rabia que nunca antes había experimentado. Ibas a destruir mi vida por completo, ¿verdad? Dio un paso atrás, como si necesitara distancia para respirar. Mi matrimonio, mi trabajo, todo lo que he construido, ¿para qué? Para que pudieras continuar esta farsa con él. Laura sacudió la cabeza con desesperación. No fue así, Gabriel. Nunca quise hacerte daño. ¿Nunca quisiste hacerme daño? Él se rió, pero era una risa amarga, sin alegría. ¿Entonces qué es? Porque desde mi punto de vista, parece que has conseguido exactamente eso. El silencio volvió a llenar el espacio entre ellos, pesado y lleno de emociones no expresadas. Gabriel miró a Laura, pero ahora no veía a la mujer que amaba. Vio a una extraña, alguien a quien apenas reconocía. Finalmente, habló, con una voz llena de una inquietante calma. Esto termina aquí, Laura. No solo entre nosotros, sino entre tú y él. No dejaré que destruyas lo que queda de mi vida. Laura intentó hablar, pero Gabriel levantó la mano, interrumpiéndola. No. No quiero oír nada más. Mañana, tú y yo vamos a hablar con un abogado. Y después, cada uno por su lado. Salió de la habitación, dejando a Laura sola con sus lágrimas y el peso de sus decisiones. Pero mientras subía las escaleras, algo en su interior le decía que la historia aún no había terminado. Todavía había algo que no sabía. Algo que estaba a punto de revelarse y que lo cambiaría todo. Gabriel estuvo despierto toda la noche. Incluso después de la confrontación, la agitación interior parecía no tener fin. Estaba sentado en el sofá del salón, con la cabeza entre las manos, intentando encontrar algo de orden en el caos en que se había convertido su vida. Laura estaba en el dormitorio, en silencio. Sabía que no estaba dormida, podía sentir el peso de su presencia incluso desde la distancia, una carga que ahora ambos compartían. Al amanecer, Gabriel decidió salir de casa. Cogió las llaves del coche y condujo sin rumbo, dejando que el aire helado de la mañana entrara por las ventanillas. La traición había sido devastadora, pero lo que más le inquietaba era el plan que Laura y Eduardo habían urdido. La idea de que ella no solo hubiera decidido traicionar el amor que compartían, sino que además hubiera conspirado para destruir su carrera, era algo que él no podía comprender. Se detuvo en una cafetería apartada, buscando refugio en el bajo rumor de las conversaciones ajenas y el reconfortante aroma del café recién hecho. Mientras observaba a la gente a su alrededor, Gabriel se dio cuenta de lo irreconocible que se había vuelto su vida. La traición de Laura era una herida abierta, pero también había algo más profundo, la sensación de que estaba perdiendo no solo su matrimonio, sino su propia identidad. Mientras jugueteaba con su teléfono móvil, el nombre de Laura apareció en un mensaje: Gabriel, por favor, ¿podemos hablar más tarde? Lo siento por todo. No sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo. Leyó el mensaje varias veces antes de dejarlo finalmente a un lado. Su voz, implorando perdón, ya no sonaba sincera. Tal vez era el efecto de las revelaciones, o tal vez sabía, en algún nivel, que lo que habían construido estaba roto sin remedio. Necesitaba tiempo, distancia, algo que le recordara quién era antes de todo esto. Después de horas perdido en sus pensamientos, Gabriel volvió a casa. Laura estaba sentada en el salón, con la mirada fija en algún punto de la pared. Parecía más pálida que la noche anterior, sus ojos enrojecidos mostraban su llanto reciente. Cuando él entró,
ella se levantó vacilante. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz débil. Gabriel asintió, pero no dijo nada. Se sentó en un sillón y esperó a que ella empezara. Yo, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado, empezó Laura. Y sé que nada de lo que diga justificará lo que hice. Pero quiero que sepas que nunca lo planeé. Las cosas, se me fueron de las manos. Gabriel se cruzó de brazos, observándola atentamente. Sintió que le volvía la rabia, pero decidió escuchar. Quería comprender. Necesitaba entender. ¿Y qué es exactamente lo que se te fue de las manos, Laura?, preguntó, con voz sarcástica. ¿Fue cuando decidiste engañar a nuestro matrimonio? ¿O cuando empezaste a conspirar para arruinar mi carrera? Laura bajó la cabeza y las lágrimas empezaron a caer de nuevo. Todo fue un error, Gabriel. Yo era infeliz, estaba confundida, y Eduardo, era una distracción. Algo que pensé que me haría sentir viva de nuevo. Pero nunca fue por ti. Nunca fue porque no te amara. Gabriel resopló con incredulidad. ¿Crees que eso me reconforta? ¿Saber que no era, por mí? Laura, has destruido todo lo que habíamos construido juntos. ¿Y aún así quieres convencerme de que solo fue un momento de confusión? No intento convencerte de nada, dijo ella, con la voz quebrada. Solo quiero que entiendas cómo me sentí. Sé que cometí un error, pero no sé cómo enmendarlo. Gabriel la miró durante un largo instante antes de responder. Quizá no puedas, Laura. Tal vez no haya reparación para lo que has hecho. El silencio entre ellos era pesado, solo lo llenaba el sonido de una respiración forzada. Laura parecía a punto de decir algo más, pero fue interrumpida por el timbre del teléfono móvil de Gabriel. Miró la pantalla y vio un número desconocido. Contestó, sin darse cuenta de cómo aquella llamada lo cambiaría todo. ¿Gabriel? La voz al otro lado del teléfono era seria, casi formal. Soy Marcos, uno de los abogados de la empresa. Tenemos que hablar de Eduardo. Gabriel frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Hubo una pausa, como si el abogado estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Eduardo ha sido destituido. Hemos recibido pruebas de graves irregularidades en su trabajo y la Junta ha decidido actuar de inmediato. Hay sospechas de que ha implicado a otros empleados, incluida Laura. Gabriel permaneció en silencio, el peso de aquellas palabras cayendo sobre él como una avalancha. ¿Esto va en serio?, preguntó, tratando de procesar la información. Muy grave, respondió Marcos. Estamos investigando, pero pensamos que deberías saberlo. Colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Eduardo no estaba, pero eso significaba que Laura estaba directamente relacionada con algo más grande. Algo que aún no comprendía del todo. Cuando volvió los ojos hacia Laura, ella parecía saber lo que significaba la llamada. Ella se mordió el labio, evitando su mirada. ¿Lo sabías?, preguntó él, ahora con voz de susurro frío. Laura dudó, pero finalmente respondió. Sabía que Eduardo estaba metido en cosas malas. Pero no tenía ni idea de que fuera tan grave. Gabriel se levantó, su paciencia se estaba agotando. Claro que lo sabías, Laura. Lo sabías y decidiste seguir adelante. Elegiste involucrarte, aun sabiendo que podría destruirnos. Laura empezó a llorar de nuevo, pero Gabriel no se conmovió. A él, sus lágrimas le parecían vacías, un intento desesperado de ganar una empatía que él ya no podía ofrecerle. Se acabó, Laura, dijo, con voz firme. Mañana quiero que te vayas de esta casa. Necesito espacio, tiempo. Y tú tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones. Salió de la habitación, dejando a Laura sola una vez más. Pero mientras subía las escaleras, algo le preocupaba. La llamada del abogado solo había revelado una parte de la historia. Había algo más grande, algo que aún no sabía. Y en el fondo, Gabriel temía que toda la verdad fuera aún más devastadora que cualquier cosa a la que ya se hubiera enfrentado. El sonido del timbre cortó el silencio de la mañana.
Gabriel abrió la puerta y se encontró con dos hombres trajeados, de rostros serios y posturas formales. Eran los representantes legales de la empresa, enviados para discutir las consecuencias de las acciones de Eduardo y las posibles implicaciones para Laura. El aire parecía pesado mientras explicaban, en términos cuidadosos, que había pruebas de que Laura había firmado documentos que facilitaban algunas de las irregularidades cometidas por Eduardo. Su implicación, aunque menor, seguía poniéndola bajo sospecha. Cuando los hombres se marcharon, Gabriel sintió un peso aún mayor sobre sus hombros. Sabía que Laura se enfrentaría a consecuencias no solo personales, sino también legales. A pesar de toda la rabia y el dolor, no podía ignorar el hecho de que era la mujer con la que había compartido años de su vida. Pero la compasión no bastaba para borrar lo que ella había hecho. Laura, que había pasado la noche en un hotel por insistencia de Gabriel, regresó a la casa para recoger sus cosas. Tenía un aspecto agotado, con profundas ojeras y expresión de resignación. Cuando entró, vio a Gabriel sentado a la mesa de la cocina, con los ojos tan fríos como siempre. Tengo que ser sincera, comenzó, rompiendo el silencio. Eduardo me manipuló. Sabía lo que hacía y utilizó mis sentimientos en mi contra. Pero yo también tomé decisiones equivocadas, y no estoy aquí para pedir perdón, solo para aceptar mi responsabilidad. Gabriel guardó silencio un momento, estudiando sus palabras. Finalmente, respondió, ya no hay sitio para nosotros, Laura. Lo has destruido. Pero espero que encuentres la manera de arreglar lo que aún se puede arreglar, por ti misma. Ella asintió, con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. Recogió sus maletas y se marchó sin mirar atrás. Pasaron unas semanas y la investigación sobre Eduardo y Laura se apoderó de la empresa. Eduardo fue despedido oficialmente, y su nombre se convirtió en sinónimo de escándalo y traición en el mundo empresarial. Lo perdió todo, su prestigio, sus contactos y, finalmente, su credibilidad. Intentó justificar sus acciones en los medios de comunicación, pero nadie estaba dispuesto a escucharle. Desapareció del radar público, convirtiéndose en otro nombre manchado por la codicia. Laura, en cambio, afrontó las consecuencias de forma más digna. Contrató a un abogado y colaboró con las investigaciones, aportando información que ayudó a desentrañar toda la trama. A pesar de su cooperación, no salió indemne. Le impusieron una multa considerable y arruinaron su carrera. Con el tiempo, se trasladó a una ciudad más pequeña, donde empezó a rehacer su vida, lejos de todo y de todos. El precio de sus errores la acompañaría para siempre, pero decidió que viviría con la verdad, por dolorosa que fuera. Para Gabriel, los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. La traición de Laura y el caos que siguió le dejaron perdido durante un tiempo, pero decidió que no dejaría que aquello le definiera. Se sumergió en su trabajo y su dedicación llamó la atención de sus superiores. Con la marcha de Eduardo, surgió una nueva vacante de liderazgo, y Gabriel fue invitado a cubrirla. Fue un reconocimiento a su ética y profesionalidad, un recordatorio de que, incluso en medio del caos, se había mantenido recto. Pero no fue solo en el trabajo donde Gabriel encontró un nuevo rumbo. Una tarde soleada, mientras paseaba por el parque, se encontró con Mariana, una compañera de trabajo a la que apenas conocía. Los dos hablaron durante horas, compartiendo historias y risas. Mariana, con su energía positiva y su visión de la vida, le aportó una ligereza que Gabriel no sabía que necesitaba. Poco a poco, el encuentro fortuito se convirtió en algo más. No fue inmediato ni fácil, pero Gabriel se dio cuenta de que aún había sitio para el amor en su vida. Meses después, Gabriel se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa en la que habían tenido lugar tantas conversaciones difíciles. Pero esta vez, el ambiente era diferente. Mariana estaba a su lado, riendo mientras cortaba fruta. La miró y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. No era el mismo tipo de amor que había experimentado con Laura, sino algo más sereno, más sólido. Mientras sorbía su café, Gabriel reflexionó sobre todo lo que había pasado. El dolor, la traición, las pérdidas, todo le había moldeado, pero no roto. Había sobrevivido, y más que eso, había encontrado un nuevo propósito. Su historia con Laura era ahora un capítulo cerrado, una lección que nunca olvidaría. Y así termina esta historia, que muestra cómo la traición puede destruir vidas,
pero también como hay lugar para el renacimiento y los nuevos comienzos. ¿Qué te ha parecido este viaje? Comenta tu opinión a continuación y comparte lo que más te ha llamado la atención. No olvides suscribirte al canal para recibir más historias como esta. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Cada relato es un recordatorio de cómo nuestras elecciones pueden tener profundas consecuencias. Gracias por seguirnos, y hasta la próxima.